Bueno, buenas tardes, chicos. Nos habíamos quedado a, a terminar esta clase de la histología cardiovascular y nos habíamos quedado pendientes pues de ver el sistema de conducción eléctrico del corazón, o sea, el encargado de la despolarización de las células del miocardio, ¿verdad? Principalmente pues a nivel del tabique, bueno, en realidad en todo el miocardio, eh, teniendo más relevancia o siendo más evidente, por decir así, el latido cardíaco en la zona de los ventrículos, porque como son más grandes, hay más musculatura, pues entonces se ve un poco mejor o se puede evidenciar mejor cómo es esas descargas eléctricas que viajan pues por un sistema de especializado de fibras musculares, porque eso es realmente, es un sistema especializado de fibras musculares con esas características que le permiten pues tanto generar impulso cardíaco como transmitirlo durante pues todo el viaje que hace al inicio en el tabique y luego pues subiendo a través de la musculatura propia de los ventrículos, que es donde termina, por decir así. Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar, del sistema de conducción eléctrica. Así es que, bueno, con esto, pues esta sería ya la última clase o la última parte, que estarían listas pues para el parcial próximo de microanatomía, que lo haríamos el próximo jueves. Eh, a mí en lo personal pues me gusta que tengan una semana para preparar el parcial, pero queden ustedes si quieren pues adelantarlo. Atrasarlo sí ya no vamos a poder. Es más, las notas tendrían que estar subidas el 16, o sea, el próximo lunes, pero con la prórroga, bueno, no, con la pausa que se dio debido a las lluvias, pues perdimos, no llevé la cuenta, pero por lo menos 5 o 6 días, más creo, prácticamente fue una semana. Sí, porque se reanudan pues las actividades el día de hoy, ¿verdad? Miércoles, entonces eso pues nos va a dar un desfase, y por eso pues ya me preguntaban por ahí alguien que cuándo íbamos a hacer el parcial de micro, y yo les contesto pues que es el próximo jueves, pero queden ustedes si lo quieren hacer antes. Eso pues ya no está en mi poder. Ustedes se consideran, porque ustedes son los que realmente llevan la carga académica y ustedes son los que van a salir pues más complicado. Tendría lógica que el ciclo se alargue una semana más debido a la pausa obligatoria pues que se tuvo que se tuvo que pausar, o se tuvo que detener las actividades académicas. Entonces, pero por de pronto pues miércoles, ¿verdad? Perdón, jueves, mañana jueves 12 a pues 19. Mañana pues tienen el parcial, espero como siempre, pues espero buenas notas, espero que salgan bien. Yo Este es un grupo que se caracteriza porque hay bastantes alumnos que responden muy bien. Puedo decir que es de los grupos donde tengo buenas notas en un buen número de alumnos. Son más de 15, de los cuales pues yo espero siempre buenas notas. En los grupos anteriores he tenido tal vez alumnos con notas pues mucho más altas, sin necesidad de añadir actividades, pero eran 3 o 4 nada más, o 5 alumnos, y hoy pues tengo más estudiantes, algunos pues que han despuntado, y alumnos que se han superado, y me agrada realmente. Se nota la, la entrega, el empeño y la dedicación que le dan pues por lo menos puedo hablar de mis materias. Eh, Haciendo un paréntesis, espero que por fin todos hayan
llenado la evaluación, que primera vez, como les manifestaban los representantes, me pasa esto. Siempre que se pide que hagan la evaluación, pues automáticamente todos la hacen, y hoy me llevo la sorpresa que 40 y pico hacían falta, y me hacen un llamado, pues hasta les extrañó. Mire, doctor, y le han fallado sus alumnos, y sí, de veras me llamó la atención, y le baja un poco los ánimos, pero bueno, ni modo. Bueno, hablemos entonces del sistema, pues, de conducción eléctrico. Pues del corazón se considera, pues, normal, 70 latidos por minuto. 70-80 latidos por minuto es algo, pues, muy normal. Se puede acelerar en situaciones de estrés, en situaciones de alarma, ¿verdad? O también ante situaciones emocionales. El corazón, pues, responde a un sistema autónomo, y en el cual, pues, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca o esos latidos son gracias, pues, a los impulsos eléctricos que desencadenan en ese sistema autónomo que tiene el corazón, que genera, pues, su propio impulso eléctrico, independiente por completo de un sistema voluntario. O sea que todo es regido por un sistema involuntario. Nosotros no podemos controlar los latidos del corazón. Podemos provocar que disminuyan manteniéndonos en relajación, meditación. Hay ejercicios de meditación, pues, que ayudan a disminuir los latidos del corazón. En estados durante el sueño también, ¿verdad? Los latidos, pues, disminuyen. Los ilusionistas, los magos, también tienen esa capacidad, claro, después de muchos estudios y de mucha práctica, mejor dicho, que logran, pues, disminuir, ver los latidos del corazón, y por ende, pues, disminuye el metabolismo, más cuando hacen esos sus trucos de estar soterrados, o de estar bajo tierra, y bueno, un montón de situaciones. Entonces, pues, pero normalmente, pues, no se puede, ¿verdad?, controlar los latidos, porque es algo, pues, es algo autónomo, es algo del cual nosotros, pues, no tenemos control. No podemos decir al corazón late más rápido o late más despacio, no se puede. Bueno, en eso se basa también las pruebas del polígrafo, en los latidos del corazón, la dilatación pupilar y los cambios de la presión arterial, que son bien mínimos, pero durante se hacen, pues, las pruebas del polígrafo, pues ahí se están midiendo esos parámetros, esas constantes, vea, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la dilatación pupilar, y ahí se está viendo, vea, cómo se alteran, pues, cuando uno dice una mentira. Pero bueno, el sistema, pues, de conducción eléctrico del corazón está compuesto, como les decía en el preámbulo, pues, por fibras musculares especializadas, o fibras musculares modificadas. Eso es realmente, o sea, siempre es músculo cardíaco, en el cual, pues, ha sufrido una modificación para poder tener esta función, la función de transmitir, pues, impulsos. El corazón se contrae de forma involuntaria, eso ya lo sabemos, y la frecuencia 70 latidos por minuto, 70-80, aquí, pues, respetando la literatura, dice 70. O sea, yo digo 70-80 latidos por minuto se considera, pues, normal. Las contracciones, pues, son de tipo rítmico, o sea, se deben mantener un ritmo, así como la música. Veas, cuando nos ponemos a oír, pues, una canción en específico, oímos como, por ejemplo, hay un ritmo que debe mantener. En el caso, pues, de la música pop o de la música rock, vamos a oír una constante que es el sonido de la batería, específicamente de la pieza esta que se llama bombo, tiene un ritmo. Ese le da el ritmo, ¿verdad? O si no, el chasquido de las baquetas sobre algunos de los tambores. Entonces, ese ritmo.
Así es el corazón, debe mantener un ritmo, ese ritmo debe estar constante, o sea, debe de haber un preámbulo. Hay una clase específica, y yo creo que a ustedes se los dan como un curso, no sé me parece haberlo oído, se los dan como un curso, que veo yo que es aplaudible y me llega realmente esas iniciativas de la universidad, que es del electrocardiograma, aprender o tener las bases de cómo leer el electrocardiograma. Y ahí pues medimos la frecuencia cardíaca, la despolarización, vemos la profundidad de las diferentes ondas, ¿verdad? Del electrocardiograma, de la onda T, de la onda P, de la onda Q, de la onda R, de la onda S, que cada una de ellas pues tiene una representación, es una representación del latido cardíaco, lo que representa el llenado auricular, el descanso auricular o la dilatación, digamos, cuando se llena, el paso a través del nodo sino auricular, y luego al nodo atrial, y luego el paso por las fibras de Purkinje. Todo eso son ondas que registra el electrocardiograma. Pues entonces eso me parece haber oído que ustedes pues se los dan como un curso interciclo, y si es así pues magnífico, realmente muy bien, porque cuando nosotros estudiábamos pues era una clase que formaba parte primero en semiología, y luego pues lo veíamos como un tema que nos lo daban en dos o tres tandas, por decir así, que era del corazón y electrocardiograma en ¿cómo se llama? En medicina 1. Entonces es bien poco lo que uno puede asimilar, ¿verdad? Sí, pero si se los dan como un curso, ya con unas 3 semanas de estar viendo intensivamente electrocardiograma, imposible no agarren algo. Y entonces pues se les va a hacer muy fácil. Ese es un examen específico que hay que aprender hasta poner los electrodos, los transductores que van en los miembros y los electrodos que van en la pared torácica anterior, ¿verdad? Así que todo eso pues es parte del... o sea, para medir esto de lo que vamos a hablar es que sirve el electrocardiograma. Entonces, decíamos pues que las contracciones pues tienen que mantener un ritmo. Si las contracciones van perdiendo el ritmo, vamos a ver que las puntas, ¿verdad? Del complejo QRS, estas puntas comienzan a aparecer a diferencia de distancia. Hay mediciones específicas, ahí es donde se aprende a leer el electrocardiograma. Cada cuadrito pues representa 0.4 milímetros, y eso representa también los milisegundos, y ahí vamos viendo que en un momento dura tanto entre una onda Q y la otra onda Q, entonces se van a ir alargando o se van a estrechando. Esas son señales pues de arritmias cardíacas, o de que el corazón pues está perdiendo el ritmo, y lo evaluamos pues a nivel pues de las aurículas, que es donde empieza, porque todo tiene un inicia en las aurículas, porque ahí vamos a ver que ahí está el nodo sinusal, lo vamos a ver más adelante. Entonces hay contracciones rítmicas que también, que inician en la aurícula y pasan al ventrículo, y eso es a ambos lados. Por eso aquí cobra más fuerza la idea de corazón derecho, corazón izquierdo. Aquí es donde cobra más fuerza, porque ya sabemos, corazón derecho, pulmón, corazón izquierdo, todo el órgano, todo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema circulatorio. Entonces, estas contracciones rítmicas pues no dependen de una estimulación nerviosa, sino que son el resultado de impulsos generados en el propio corazón. Esa es una característica de automatismo, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos por allá en macroanatomía. Son características de automatismo, que es también una característica del músculo cardíaco. Y acordémonos que este nodo, o toda esta estructura, todo este tendido eléctrico, fíjense que cuando yo lo asimilé, digamos esto allá cuando era estudiante, decía un tendido eléctrico. Con el tiempo pues hemos visto de que no es un tendido eléctrico, así, porque un tendido eléctrico se refiere a la electricidad que viaja normalmente pues por el sistema nervioso, y aquí no, o sea, estas son células musculares que tienen esa capacidad. Entonces no viene a ser un tendido eléctrico, pero eso ya es otra cosa. Bueno, entonces pues esa capacidad pues de generar un impulso y de transmitirlo en todo el órgano que es el corazón, pues es lo que llamamos automatismo.
Sin embargo, pues el, el sistema nervioso autónomo puede llegar a controlar la frecuencia cardíaca, eso sí, no la generación, pero sí la frecuencia cardíaca. Es decir, y al controlar la frecuencia cardíaca, puede llegar a controlar el ritmo cardíaco, pero no la generación del impulso, eso sí. Es más, si el nodo sinusal, que es el encargado, que es el marcapaso, así se llama, así se le dice, marcapaso fisiológico, porque el aparatito que se le pone, ¿verdad? O se les injerta a los pacientes cuando ese nodo sinusal ha perdido esa capacidad, tenemos corazones insuficientes que ya no generan un buen impulso cardíaco, pues es necesario ponerles un marcapasos. Ya es un marcapasos externo, ¿verdad? O sea, es un aparato que depende de una batería. La batería dura entre 5 a 10 años. Yo las que recuerdo, por lo menos los que se ponen aquí en el país, 5 años, más o menos. A los 5 años hay que hacerle recambio de batería. Eso se ponen pues bajo la piel. Y ¿cómo se llama? Es un injerto realmente, ¿verdad? Que se pone y los alambritos, por decir así, quedan cerca de donde está el nodo sinusal, y pues este aparatito, este marcapaso, pues emula lo que hacía el marcapaso fisiológico. Entonces, y el corazón pues vuelve a tener cierto automatismo, pero claro, ya no depende de él, sino que depende de una máquina que puede llegar a dañarse, y ha habido pacientes, más que todos se ha hecho moda, ¿verdad? A una media arritmia o a un medio insuficiencia de un corazón, más que todo con referente a lo eléctrico, les clavan un marcapasos, porque es caro. El marcapasos cuesta como 4,000, 3,500, 5,000 dólares, según la marca, según quien lo venda y según el médico, ¿verdad? Entonces, más la cirugía, otros 3,000, 4,000, estamos hablando de una inversión de 10,000 dólares. Y una buena cantidad pues queda en la bolsa del médico. No es pago de equipo, porque realmente son baratos. Entonces, se ha hecho moda porque es algo inocuo, o sea, no lleva mayor riesgo realmente, ¿verdad? O sea, es más riesgoso no ponérselo, porque si se va a morir el paciente, que ponérselo y que quede mal puesto realmente. Pues entonces, porque hay bastante, como quien dice, está muy difícil que alguien falle, o sea, alguien que ya sepa poderlo y manejarlo, pues está muy difícil que no lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, pues estos marcapasos, también hasta emiten señales a nivel en Estados Unidos, pues hay algunos que son monitorizados por plantas, o sea, por la empresa que los genera, ¿verdad? La empresa que los fabrica, y que le pueden estar pasando información pues al médico tratante, como decirle, mire, el marcapaso de don fulano de tal ya le está fallando, o no está haciendo su trabajo como debe, o está teniendo interferencias, porque puede llegar a tener interferencias con aparatos electrónicos y hasta con metales. Les estoy hablando cosas que he leído como curiosidad, no estoy hablando de algo realmente didáctico, no estoy haciendo eso, estoy haciendo comentarios nada más. Entonces, pues son sensibles a influencias externas realmente, y los pueden hacer pues trabajar mal. Pero bueno, eso es a nivel pues de aquí. El problema es que aquí bastante gente de la diáspora, o sea, que tienen sus abuelitos o papás aquí en el país y se los llevan a Estados Unidos y les ponen algún seguro, lo primero que hacen allá es clavarles un marcapasos, y viene un montón de viejitos con marcapasos, y algunos hasta desconectados, no están funcionando, solo se lo ponen pues volvemos a decir, pues para hacer dinero. Allá la medicina en Estados Unidos pues es envidiable por los avances y por los recursos con los que cuentan, y el respeto que tiene en relación a la venta de medicamentos, pero es deplorable en el sentido de que se maneja en base a seguros, y lo que le cubre el seguro es lo que le van a sacar pues al pobre paciente. Y por eso es que oímos que una cirugía de vesícula, por ejemplo, allá nos está costando entre 12,000 y 15,000 dólares, cuando aquí pues
perdón, aquí pues bien pagada puede salir en 3.000, 3.500. Entonces son diferencias del primer mundo con el tercer mundo, en el que ustedes pues también van a tener que trabajar igual que lo hago yo en este momento. Pero bueno, estábamos hablando pues que el sistema nervioso autónomo puede llegar a controlar la frecuencia cardíaca y por ende pues también tratar de contrarrestar los efectos negativos de una arritmia cardíaca. Al igual pues que la estimulación de la inervación parasimpática, en este caso del vago. Ya hablamos un poquito ya del reflejo vagal y del seno carotidio, si se recuerdan, pues puede llegar el reflejo vagal, el estímulo del reflejo vagal puede llegar a enlentecer pues la frecuencia, o sea, disminuir la frecuencia cardíaca mientras se da la estimulación del sistema parasimpático, y si se estimula el sistema simpático puede llegar a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es cultura general. El sistema de conducción, pues vuelvo a decir, está compuesto por fibras musculares que modificaron su estructura para tener una acción pues diferente y trabajar como tal si fueran transductores. O sea, un sistema que transmite y que lleva información eléctrica en lugar de células contráctiles, que es la finalidad de la musculatura, en este caso cardíaca, ¿verdad? O sea, la contracción para generar una acción. En cambio, las fibras o las fibras musculares que conforman el sistema de conducción eléctrico del corazón modificaron su estructura, pero para trabajar como transductores o como estructuras por donde puede pasar un impulso eléctrico, que es la onda de despolarización que nos ayuda a contraer el corazón. El impulso pues el impulso de la contracción se inicia en un pequeño grupo de células especializadas denominado nódulo sinoauricular. Hay dos nodos. Este es el primero, el nodo sinoauricular. El siguiente es el nodo atrial, ya está más abajo, ya vamos a hablar de él. Entonces hablamos del nodo sinoauricular, que es el que actúa, como lo vuelvo a decir, como el marcapasos, y es el que estimula la contracción cardíaca. Es esto que estamos viendo en esta zona de aquí. Este es el nodo, así digamos, el nodo sinusal. Este es el nodo sinusal, y luego tenemos el otro nodo, que es el nodo atrioventricular. A veces solo dice nodo atrial, es lo mismo, pero aquí pues lo vamos a manejar como el nodo atrioventricular. Toda esta estructura es de la que estamos hablando, de las células especializadas que pues nos transmiten el impulso eléctrico o la onda pues de despolarización, que es el haz de His, que tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Bueno, cuando el impulso pasa por la aurícula, o sea, pasa hacia abajo, va en dirección hacia abajo, va a llegar a otro nódulo, que ese nodo o nódulo es el nodo atrioventricular. Ahí hace una pausa, pero ligera. Ese trayecto del impulso que viaja a través de este sistema, despolarizando, ¿verdad?, la aurícula, es el tiempo necesario pues para que la aurícula se llene de sangre. Es el tiempo en que la sangre que proviene de las venas cavas y del seno auricular, del seno venoso, pues nos llene el seno coronario, perdón, llene la aurícula, y en ese momento pues se da la despolarización de la aurícula y se abre las válvulas. En este caso, hablando del lado derecho, se va a abrir la válvula tricúspide y pasa la sangre al ventrículo. El momento en que hace esa pausa, pues es el momento necesario para que el ventrículo se llene de sangre, y luego se suelta otra vez ese impulso corriendo por la pared del tabique o del septo,
y despolariza también el ventrículo y lo impulsa, ¿verdad? Entonces, el impulso pues se inicia en el nodo sinusal, que está a la entrada de la vena cava. Es un lugar pues que, lo vamos a decir así, es constante. En otra literatura dice inamovible, ¿verdad? Pero no sé a qué se refiere, como que lo pudiéramos mover, ¿verdad? Entonces, no se puede mover, por supuesto. Pero sí vamos a decir que es un lugar constante. A la entrada de la vena cava, ahí encontramos siempre el nodo sinusal. Fíjense que en un cadáver, en un corazón, ¿verdad? En un corazón humano, se toca como algo duro. Así de sencillo. La aurícula en sí y ahí la orejuela se tocan como si fuera una piel o un cuero bastante manejable. Así se toca un cuero, digámosle, con cierta plasticidad, algo así. Acuérdense que esto tiene mucha fibra elástica y mucho colágeno, fibrocolágeno. Entonces, cabal en la entrada de la vena cava superior, ahí se toca una chibolita, ¿verdad? Dura, y ese es el nodo sinusal, que medirá 1 a 2 centímetros, lo más, ¿verdad? Es algo, no esperen ver como una estructura accesoria, como se ve la vesícula, o como vemos alguna glándula, por ejemplo, paratiroidea, o alguna glándula suprarrenal. No se ve así. Es la misma estructura de la aurícula, solo que es una elevación, como lo veas, se ve aquí como un botón, ¿verdad? Y es endurecido, y es porque ese es el nodo, y célula, y ya sabemos que son células musculares lisas modificadas, célula muscular cardíaca modificada. Entonces, el nodo atrioventricular, el nodo sinusal, es el que inicia la despolarización y por ende la contracción de las aurículas. El nodo atrioventricular es el que inicia la contracción pues de los ventrículos, el cual pues baja, como decimos aquí, baja ya en la pared, en el septo, por el lado derecho y por el lado izquierdo, ¿verdad? Por ahí baja, así como lo vemos aquí, y luego vuelve a subir, igual lo hace acá, ¿verdad? Son haces especializados, de nuevo, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, de músculo liso. El haz principal pues es el haz de His, que son pues fibras de Purkinje, las que ya vemos en sus terminaciones en esta zona de aquí. Todo esto es la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Alteraciones en el impulso cardíaco en un electrocardiograma, podemos evidenciar bloqueos de la rama derecha o bloqueos de la rama izquierda de las de His. Pueden ser momentáneas, son bloqueos parciales, ¿verdad? O incompletos, pero pueden llegar a haber bloqueos completos de una zona de las de His, el cual pues puede traducir en una enfermedad inmediata del paciente, porque no está viajando el impulso cardíaco. Pero una de las características, bueno, terminamos porque no me quiero quedar con la idea ahorita, ya se me vino otra idea a la mente. Entonces, ese impulso viaja por toda la pared, ¿verdad? Septal, o sea, por todo el tabique interventricular, y lo lleva pues hasta los límites más lejanos, vean, de la masa del ventrículo, o sea, del músculo ventricular, del miocardio ventricular. Entonces él lo lleva pues por todo el miocardio ventricular lleva esa información. Y lo que les iba a decir, no se los hubiera dicho porque se me olvidó. Sí, se me olvidó que era lo que les iba a decir. Bueno, de que había un bloqueo de las ramas, de la rama derecha y de la rama izquierda de la His, que pueden ser evidenciadas en el electrocardiograma. Bueno, tal vez más adelante me recuerdo, porque así se me fue la idea que iba a decir. Bueno, eso era que el músculo cardíaco, como el nodo sinusal es una modificación de células musculares, en momentos en que el nodo sinusal está fallando, o falla, o el corazón mismo traduce de que no hay una buena generación de impulsos, porque posiblemente está bloqueado alguna ramita de la His, por ejemplo,
el mismo corazón puede delegar a alguna otra parte, ya sea auricular o del mismo ventrículo, puede modificarse en ese momento y empezar a trabajar como nodo sinusal. Comienzan a aparecer otros focos accesorios de donde se inicia la despolarización. Por supuesto que esto solo viene a solventar la situación inmediata, ¿verdad? Pero a posterior no es funcional, porque el corazón comienza a ver que ya no es el impulso con la misma intensidad y con la misma trayecto como tal si fuera el nodo sinusal el que comandara. Si es diferente, pues comienzan a haber despolarizaciones anormales que pueden iniciar en el ventrículo izquierdo y pues la información comienza a trabajar en reversa, pues o sea, viaja diferente y eso pues nos va a dar problemas de frecuencia cardíaca, irregularidades en el ritmo y podría llegar hasta fibrilar, que es como un temblor. En lugar de hacer una contracción sostenida en toda la zona, hablando ventrículo, hablando aurícula, lo que da es como pseudo contracciones que no se llegan a completar y el corazón, en lugar de contraerse y dilatarse, lo que hace es temblar y a eso se le llama fibrilación y eso es, le decimos maligno, porque prácticamente estamos ante la inminente muerte del paciente. En el electrocardiograma se ven unas imágenes en forma de dientes de tiburón y así se manifiesta. Tenemos una lectura en dientes de tiburón. Esa es una forma de decir que el paciente pues ya casi le cantan la golondrina. Pero bueno, eso pues es parte también del automatismo del músculo cardíaco. Aquí está en un corazón humano, ya real, donde vemos no es tan específico, porque fíjense que esto aquí nos está diciendo que está el nodo no activado. No ha activado el puntero. Bah, ya les iba a decir, díganme cuando no he activado el puntero, pero no me lo van a decir en este momento. Y por aquí, y créanme que tengo una nota que me dice activé el puntero. Y es lo menos que veo. Le tengo que buscar una zona mejor en la pantalla para que me acuerde, porque nunca se me olvida. Entonces, aquí nos está evidenciando dónde está el nodo sinusal, ¿verdad? A la entrada pues de la vena cava. Aquí la vena, esto es la aurícula, esto está abierto. Aquí tenemos abierta la aurícula. Esto que ven aquí no es la vena cava, esto es la arteria pulmonar. Entonces, aquí pues no se identifica, esta es la cava, aquí está, este es todo la aurícula, esta es toda la aurícula abierta y este es todo el ventrículo derecho abierto. Entonces no, aquí tenemos el infundíbulo, esto es la arteria pulmonar, esta es la aorta que va saliendo pues del ventrículo izquierdo. Entonces en esta zona de acá, aquí falta la vena cava, aquí tenemos la entrada de la vena cava. Entonces en esta zona encontramos el nodo sinusal, ¿verdad? Como les digo, si ustedes alcanzan a ver, quiero ver si le puedo dar aumento aquí. Entonces esto que estamos viendo acá, eso es el nodo sinusal. Como ven, no es algo pues que tenga una característica especial o que se diferencie del resto. Se ve igual realmente y así se ve, como les digo, así se ve igual. Vamos a regresar. Ok, no quiere regresar. Aquí vamos a ver. Ahí está. Entonces, pues, todo esto es el sistema de conducción del que estábamos hablando. Ya a nivel de el paso entre aurícula y ventrículo, ahí encontramos el nodo AB. Es la otra lugar de paso del impulso y vemos pues todo el sistema de conducción, ¿verdad? Todo esto que va acá es el sistema de conducción pues a nivel auricular, y cuando ya pasa al ventrículo pues lo hace a través del tabique interventricular,
que ya es el haz de His, y es donde vemos, es esto que vemos aquí. A esta zona pues vamos a ver nada más la rama derecha, porque la rama izquierda está al otro lado. Entonces aquí vemos pues la rama derecha del haz de His. Entonces esto es para más o menos entenderlo, porque sí, quiero que sepan que no es una estructura delimitada, no es algo que podemos verlo tal cual como teñimos las fibras elásticas o el fibrocolágeno que se tiñe de negro. Aquí no lo vamos a ver eso así, o sea, no es así. No es tampoco una estructura evidente, ¿verdad? Que podamos decir aquí está tal zona, aquí está este es el haz de His. No, porque son fibras musculares que se han modificado y están revueltas, o sea, están incrustadas entre las demás fibras musculares cardíacas, solo que su estructura va a ser diferente. Entonces los cambios o la evidencia se puede ver a nivel microscópico, pero macroscópico no. No esperen ver un tendido eléctrico o un cableado en esta zona de acá. El lado derecho del corazón, como dice aquí, pues es el que esté abierto, donde se expone el tabique entre las dos aurículas y el tabique pues entre los dos ventrículos, ¿ves? De lo que está hablando acá. Entonces, ahí pues se ve todo el sistema de conducción, nos habla del nodo sinoauricular y del músculo auricular, que es el músculo auricular internodal, ¿verdad? Que son las fibras que van hacia el otro nodo. Entonces ese es el músculo auricular, que son fibras, o sea, son fibras modificadas del músculo auricular. Y luego pues lo que llamamos como el haz de His, con sus dos ramas, derecha e izquierda. Aquí lo que vemos es la derecha, la izquierda pues se ve al lado, la tendríamos que ver en el tabique del otro lado, en el tabique contrario. Sigamos. Ya hablando, ya viéndolo como un esquema un poquito mejor, hablamos pues que el nodo sinoauricular pues es el que regula o el que dicta la frecuencia cardíaca, el que dicta los 70 o los 80 latidos por minuto que el corazón en condiciones normales pues debe de latir, ¿verdad? Debe de latir. Ahí vemos cómo se nos ubica donde está el nodo sinusal, ¿verdad? Las diferentes ramas del músculo auricular, abarcando algunas en la aurícula izquierda y por supuesto las otras en la aurícula derecha. Y luego pues el nodo AB en el paso entre aurículas y ventrículos, y después el haz de His, ¿verdad? Con su rama derecha en esta zona e izquierda del haz de His. Como decimos, pues regula la frecuencia cardíaca. Se localiza, ya lo había dicho, en la entrada, a la entrada pues de la vena cava, específicamente en la aurícula derecha, ¿verdad? Porque en la aurícula izquierda lo que entra es las venas pulmonares. Se presenta pues a la entrada, es una posición, como les decía, constante, o sea, se mantiene invariablemente en esa zona, siempre del corazón. Viene a ser una estructura, pues la describen como lineal y curva a la vez, o sea, pero yo les prefiero decir que tiene forma de un botoncito, así, más fácil. Vea, es tan pequeña que a simple vista no se ve. Además, les digo, es modificada, pero es modificación estructural, no morfológica. O sea, no es que sobresale como se ve algún lunar en la cara de las personas, así en la aurícula. No se ve todo igual, como que es aurícula, nada más todo. No se ve pues a simple vista. Tiene, como les decía, longitudes tan chiquitas como 1 centímetro, tan grande como 1.5, ¿verdad? O sea, no es nada, pues es bien pequeña. Y sí se ve, pues, está encimita, ¿verdad? Está en la superficie, pues, de la aurícula derecha, la entrada exactamente donde hace la unión de la aurícula derecha, pues, de la vena cava superior, pues, con la aurícula derecha. Y, eso sí, se encuentra por debajo del pericardio,
no es que está por encima del pericardio. Recordemos del pericardio visceral, que se considera una capa de protección del corazón o la tercera capa del corazón. Entonces, en sí propiamente dicha, la vamos a ver por debajo, porque es fibras musculares modificadas, o sea, la pared la pared muscular del corazón. Entonces, por eso está por debajo del pericardio. Su ubicación es constante, como dice ahí. Está compuesto pues por una malla irregular de fibras musculares cardíacas. Ojo con eso. Sí es un área especializada, ¿verdad? Pero como decimos, están de formas distribuidas de forma irregular, o sea, no es un cordón específico. Además, así se representa, pues, ¿verdad? Como algo, digamos, con cierto desorden, por decir así, pero altamente, pues, funcional. Diámetros de 3 a 4 micrómetros, o sea, para que tengan una idea que es algo, pues, muy delgado, está dentro de las medidas, pues, de una célula, pues, de células propiamente dicho. O sea, es algo, pues, bien pequeño, bien minúsculo. Estas fibras, pues, son considerablemente más delgadas que una fibra muscular. Acordémonos que tiene modificación. Entonces, estas fibras tienden a ser más delgadas que las fibras musculares que vamos a encontrar en una aurícula. Entonces, las fibras del sistema de conducción. Digamos que en contraste, pues, con las células musculares cardíacas normales, las fibras musculares del nodo sinoauricular no poseen discos intercalados, sino que estas tienen unidad por desmosonas. Si se recuerdan de las desmosonas, eso lo hablamos en el cómputo anterior, es una forma de unión altamente efectiva que mantiene unidas las células y pues le da mejor fijeza o mejor resistencia que la unión a través de discos, que es la que vemos en el sistema de músculo esquelético, donde vemos los discos intercalares. Eso también contienen bien pocas miofibrillas y no presentan un patrón estriado organizado. Estamos hablando de características del músculo estamos hablando de características de las fibras musculares que corresponden al sistema de conducción eléctrico. Las células del nodo sinoauricular, pues, están englobadas dentro de un abultado o prominente, pues, tejido fibrocolágeno con funciones, pues, de sostén. O sea, para asegurar que se encuentre en la ubicación que le corresponde y por ende para asegurar el buen funcionamiento pues del corazón. Contiene numerosos vasos sanguíneos porque necesita. Después vamos a ver que hay una arteria. No, eso lo vimos ya en macro. La arteria nodal tiene numerosos vasos sanguíneos para tener un efectivo aporte nutricional para irrigar, pues, el nodo sinusal. Sí, la arteria nodal y la arteria central es la otra. Sí, estas son las arterias propias del nodo sinusal. En la periferia de ella, del nodo sinusal o del sistema de conducción, podemos llegar a ver numerosas fibras nerviosas, que son sistema nervioso autónomo, que están llegando, pero no a controlarlo. El estímulo ya sabemos dónde nace, el impulso dónde se genera en el nodo sinusal, ¿verdad? El cual, pues, rápidamente, de aquí está el nodo sinusal, rápidamente pasa al nodo AB, al nodo atrioventricular.
y lo hace pues el viaje lo hace a través pues de radiación, por decir así. Entonces las fibras musculares eh, a lo largo de todas las fibras musculares en la aurícula derecha y izquierda también, ¿verdad? Que es donde está bien desarrollado, aunque también pues lo hace de una forma pues inexacta, por decir así, pero puede ser, ¿cómo les puedo decir? Eh, ¿Cómo les pudiera decir? O sea, porque hay algunas fibras musculares de miocardio a nivel auricular que tal vez no tienen una diferenciación, una modificación a nivel de una fibra muscular con la característica pura de transmitir, sino que es una fibra muscular auricular con cierta modificación muy somera, muy poca, por decir así, y esa pues pudiera también conducir el impulso. Acuérdense y volvemos a la característica de automatismo que tiene el miocardio a cualquier nivel, cardio, auricular o ventricular. Vemos pues los tractos, de lo que estamos hablando, le he estado diciendo yo, sistema, se llaman tractos internodales. Estos son tres: el tracto internodal anterior, el tracto internodal medio y el tracto internodal posterior. Son los tractos propios que hay, que corren y que se encargan de la despolarización a nivel pues de las aurículas. Entonces estos pues son indistinguibles pues de otras fibras auriculares, ¿verdad? Se parecen mucho. Tal vez hay una mejor diferenciación ya a nivel pues del ventrículo, pero sí hay que conocer que tenemos esos tractos. Continuemos. Bueno, disculpen, tuve que hacer una pausa por una llamada. Entonces aquí lo que estamos viendo es nodo sinusal. Esto es la pared del atrio, ¿verdad? Es la pared del atrio, y esta zona, si ustedes vamos a le damos un poquito de aumento. Ay Dios, no, me equivoqué. No era así, era aumento, aquí está. Vaya, si queremos darle un poquito de aumento, vamos a ver que esta es la zona del nodo sinusal, ¿verdad? Esta es la entrada, esta es la zona de la entrada de la vena cava hacia adentro. Entonces esto es el nodo sinusal, como aquí lo estamos viendo. Se difere, todo esto es músculo miocardio de la zona de la aurícula, pero vemos cómo se ve modificado. Estas fibras son siempre fibras musculares, pero están modificadas porque están haciendo pues el nodo sinusal. Cerca de él pues estamos viendo la arteria que se encarga de darle la nutrición, es la arteria nodal, ¿va? En esta zona de aquí, rama de una de las coronarias. Ahí investigan de cuál es rama la arteria nodal. Entonces vamos a ver que esta es la modificación del nodo sinusal. En la otra, quiero ver, sí, aquí en la otra pues también estamos viendo la arteria nodal, y ya a gran aumento pues ahí está el aumento. Vale. Ya aquí pues a gran aumento estamos viendo cómo se ven estas. Bueno, vamos a una cosa. Este es el nodo aquí en esta zona, está la arteria nodal aquí presente. Esta es la modificación del nodo, y esto que vemos aquí ya en esta dirección toda no bien delimitada, son las fibras. Ese es el tracto internodal, vea que como nos decía ya, son fibras modificadas de la
del miocardio de la aurícula, pero que no son tan diferenciadas o que costaría decir este es un tracto internodal y esto es fibras musculares normales, o sea, no están tan, así como logramos ver aquí, pues el nodo sinusal, aquí vemos esta organización y vemos por aquí va este músculo. Si estamos hablando que este es el nodo, estamos en la aurícula, entonces este es músculo, este es miocardio. ¿Se acuerdan cuando vimos también las diferencias de, no, las diferencias que vimos fueron de endotelio, pero lógicamente la distribución del miocardio a nivel auricular pues es esto, pero aquí ya no estamos viendo el mismo patrón, ese es el nodo sinusal, pero las fibras del tracto internodal que nos está diciendo que es esto, pues no son tan evidentes las diferencias, pero ya también nos lo explica por qué es, ¿verdad? Por qué no se diferencia tan fácilmente. O no hay una diferenciación, no sé si existe esa palabra, hay una diferencia pues entre las fibras de Purkinje propiamente, que ya es en el ventrículo, que estas internodales, que es en la aurícula. Bueno, sigamos. Bueno, hablando específicamente pues del nodo auriculoventricular, vea ya el nodo en esta zona, perdón, vea, en el paso entre la aurícula y el ventrículo, pues este se localiza por debajo del endocardio de la pared medial de la aurícula derecha. Esa es su ubicación pues específico. Volvemos a decir pues que son fibras musculares especializadas, es igual, vea, todo es igual. Y está pues también pues por abajo de la pared medial de la aurícula derecha, abajo del endocardio, en la pared medial de la aurícula derecha, y está anatómicamente o geográficamente, por decir así, se encuentra justo por delante del orificio de la desembocadura del seno coronario, donde desemboca en la aurícula derecha. En esa zona pues encontramos el nodo AB, por encima del anillo valvular, de la válvula semilunar la válvula semilunar, de la válvula atrioventricular, de la válvula tricúspide. Entonces ahí lo hemos encontrado, o sea que lo encontramos al interior del atrio derecho, no por abajo, no, que al interior del atrio derecho, por abajo del endocardio, justamente por delante del orificio atrioventricular derecho. Esa es la zona donde lo vamos a encontrar a este nodo AB. ¿Qué podemos decir? Y sí, vea, es la pared pues donde se da la unión de la aurícula pues de la aurícula con el ventrículo. Podríamos decir pues que está ubicado, bueno, vimos una diapositiva donde se ve, donde pasan esas fibras, ¿verdad? Del nodo atrioventricular, en el cuerpo fibroso, ¿verdad? En el anillo fibroso del corazón. Ahí pues encontramos a este nodo AB. Histológicamente pues está compuesto por una red de pequeñas fibras musculares idénticas a las del nodo sinoauricular, o sea, a las fibras pues internodales. Pero como pasa a nivel de la aurícula, están ubicadas pues con una organización tal vez un poquito mejor organizada que como las vemos en el nodo sinusal. Poseen pues una buena irrigación y también pues una buena inervación. Seguimos hablando pues de la arteria nodal pues que le da la irrigación. Y también están englobadas en un estroma de fibrocolágeno, y ahí pues al interior de ellas pues tenemos la buena irrigación y la buena inervación. Sigamos.
El haz de His, la continuidad ya en la pared, en el septo o en la pared interventricular, en el tabique, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Son pues ramas, eh, son, son fibras, como dice ahí, es un haz de fibras independientes que ubicadas paralelamente conforman pues el haz principal conductor del impulso nervioso del nodo sinusal, o sea, del impulso nervioso que se originó en el nodo sinusal y se dirige pues a los ventrículos. El haz de His pues son los impulsos pues nacen en el nodo sinusal y se transmiten pues a través de las fibras pues de Purkinje. Podemos decir pues que en este sistema, ¿verdad? Que también volvemos a decir son fibras musculares modificadas, pues forman al final un tracto de fibras independientes, ¿verdad? Que es lo que la rama derecha y la rama izquierda son tractos pues ya independientes que transmiten pues la información a ambos ventrículos, o sea, el impulso nervioso eléctrico lo transmite pues a ambos ventrículos, y el haz de His pues penetra el colágeno central del anillo fibroso, ya eso lo vimos en un corte anteriormente, y pues se va de forma un poco anterior el trayecto que él lleva para colocarse en el tabique interventricular antes de dividirse o sea, la división la hace hasta que penetra o hasta que ya está dentro del tabique, no la hace antes. Hasta que ya está en el tabique, entonces ahí se divide en rama derecha y rama izquierda de la de His. La rama izquierda, que es esta que vemos aquí, esta es la rama izquierda de las de His, pues esta nace como una extensa red de fibras. Acuérdense que va a ir a inervar la parte más gruesa, ¿verdad? Del corazón, que es el ventrículo izquierdo. Entonces se transmite se proyecta como unas fibras individuales que a medida se van separando pues de las de His, se van prolongando en todo el ventrículo, en toda la pared septal o el tabique pues del ventrículo, en la zona del ventrículo, en la cara del ventrículo izquierdo, mejor dicho, en la cara del ventrículo izquierdo. La rama derecha, que es la otra, ¿verdad? Esta de acá, la rama derecha pues corre por debajo pues del endotelio del lado derecho del tabique interventricular con un haz único. Esa es una de las diferencias. En el lado izquierdo la distribución como que es un poco más extensa a nivel de la pared septal, y en el lado derecho, eso es al lado izquierdo, en el lado derecho pues como corre más como una fibra individual o como una línea, un tendido individual. Pero acordémonos que allá hay que despolarizar o transmitir impulso pues a una zona más extensa, de músculo, y en el lado izquierdo, en el lado derecho pues es todo lo contrario. Como dice ahí, pues conectan con una compleja red de fibras de conducción especializada, pues que son las fibras de Purkinje, que son las fibras ya musculares, pues mucho más, estas que vemos aquí. Las fibras pues ya son un poco más grandes, ¿verdad? Con citoplasma, ya una distribución pues celular ya un poco más diferenciada, con alto contenido pues de glucógeno y escasas miofibrillas se ven en esa zona. Pero aquí hay pues también mucha energía, la energía necesaria
para la transmisión de ese impulso y por ende para poder generar el impulso. Por eso necesita un poquito más de energía. Ya la vemos en las células, pues en las fibras de Purkinje, que ¿cómo se llama? Estas fibras de Purkinje pues tienden a tener ciertas uniones en su trayecto cuando ya viajan a través, pues, del ventrículo. ¿Con qué? Con la misma opción de asegurar una buena transmisión del impulso nervioso o de la información, pues, de despolarización. Ahí nos habla de que se pueden lesionar, pero había algo que quería mencionar antes. Bueno, sí, que se pueden lesionar cuando hay algún infarto al miocardio. Acordémonos que la zona del corazón que sale afectada cuando hay un infarto es debido a que no hay un buen riego sanguíneo. Ya lo habíamos hablado, un fallo, pues, en la irrigación por parte de las coronarias. Se queda una parte del corazón dañada, o sea, se queda sin irrigación, y esa pues va a quedar ya inservible, por decir así, y por ende pues afecta a las fibras de Purkinje porque ellas están dentro de la estructura muscular de esa zona de músculo que ha salido afectada pues debido a un infarto al miocardio. Entonces quiere decir que específicamente de ahí para allá ya no va a haber una buena transmisión del impulso cardíaco. Eso nos da una inestabilidad a nivel del corazón que puede llegar a fibrilar, y todo este daño también se transfiere, como es en el músculo, también se transfiere a las trabéculas, a las trabeculaciones, y por ende también a los músculos papilares, y por último a las cuerdas, pues a las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Que pueden llegar a dar ahí algún problemas de fibrilación, problemas de asistolia, o sea, partes del corazón que no se despolarizan, y problemas del ritmo, arritmias cardíacas, y arritmias cardíacas pueden llegar a ser pues mortales de casi forma instantánea, a menos pues que se pueda corregir pues a tiempo. Estos procesos pues son los que pueden llegar a dar pues muerte en los primeros minutos, ¿verdad? A una hora después de haberse dado una oclusión coronaria. O sea, si no es un infarto fulminante que afecta cuando decimos también infarto masivo, es cuando se dañó no una parte específica, sino que posiblemente toda la musculatura, todo el miocardio de un ventrículo puede llegarse a lesionar, y pues automáticamente muere. O sea, tal vez el fallo de la coronaria no fue en sus ramitas terminales, que ya las vamos a ver más adelante, sino que pudo haber sido a la salida de la vena, de la arteria aorta. Inmediatamente pasa del seno coronario, ahí puede verse el daño. Entonces ya sabemos que hay coronaria derecha, coronaria izquierda, que puede llegar a dar un fallo y quedar sin irrigación una parte extensa del corazón. Diferencia cuando solo es una ramita terminal, como una interventricular anterior o posterior, o la septal, que podría ser también. Ahí pues podría darnos una lesión localizada y afectar solamente esa zona, y el corazón pues podría también inmediatamente después, una hora más o menos, pudiera comenzar a fibrilar, o pudiera tener problemas de asistolia o problemas de arritmia, que podría ser mortal, las tres, perdón, y pues causar la muerte del creyente, la muerte del paciente, perdón. Yo tenía un docente, yo creo que les he contado de pasada, yo tenía un docente que decía, murió, doctor Guevara García. Sí, doctor Guevara García, fue mi maestro de anatomía macroscópica, y él era el instructor. Lo que yo aprendí de disección de cadáveres, lo que yo aprendí de una fuente médica, porque también tuve una formación técnica de alguien que de don Orlando, no me acuerdo el apellido. Él pues era el instructor, no era el instructor, él era el encargado de la preparación de cadáveres y de hacer las disecciones para que nosotros los alumnos pues pudiéramos aprender. Entonces yo fui algo metido y me le pegué a don Orlando y aprendí algunas técnicas, algunas cositas básicas.
que alguna vez les voy a contar. Yo trabajé preparando cadáveres para las funerarias y eso pues me generó algún dinerito. Le agradezco mucho a don Orlando. A él se lo llevaron para la universidad Matías Delgado, para allá se lo llevaron. No sé si todavía está vivo el señor. Pero el doctor Guevara Garay, pues él fue que me enseñó algunas cosas y la formación médica, y para preparar cadáveres y trabajarlos para estudio, pues la obtuve gracias a él. Él tenía ese dicho: tengo un creyente, decía. Entonces, cuando era estudiante, éramos estudiantes, pues no teníamos valor de preguntarle porque era algo serio. Ya cuando fuimos compañeros de trabajo, porque a mí me contrataron siendo estudiante, le pregunté una vez: mire doctor, ¿usted por qué dice creyente? Usted ve pacientes que no son católicos, le decía yo, que son creyentes. No, yo les digo creyentes porque creen que los voy a curar. Una media es que les voy a hacer, porque si los curo de un solo ya no vuelven. Entonces uno también se le ha quedado esa maña. Los que fuimos alumnos de él y chachalaqueamos mucho con él, pues nos quedó esa pila de decir: tengo un creyente. Bueno, ya les compartí un poquito de vida. Entonces les decía pues que las lesiones de fibras de Purkinje pues puede ser por eso, por un infarto, ¿verdad? Y que puede llevar a la muerte del paciente. Sigamos. Aquí vemos un poquito de músculo cardíaco. Vemos ¿cómo se llama? Es todo como el endocardio que estamos viendo en esta zona de aquí. Son diferentes tinciones. El endocardio pues que tapiza la musculatura. Vean lo que estamos viendo acá, la musculatura. Esto es la musculatura. Este es el endocardio. Igual aquí está la musculatura. Y ¿cómo se llama? Vamos a ver pues las fibras de Purkinje, que por tener un alto contenido de glucógeno, que ya lo vimos, ¿verdad? Las fibras de Purkinje tienen bastante glucógeno porque ya son células con vacuolas y todo, pues, ¿verdad? Aquí han utilizado el PAS, así se llama, las que tiñen así de amarillo todo, es el ácido periódico de Schiff. Entonces, esa tinción pues nos da una coloración de esta así a las fibras de Purkinje, que es esto mismo que estamos viendo aquí, pero cuesta un poco verlo muy bien, pero aquí sí lo vemos bien. Las fibras de Purkinje por abajo pues del endotelio y adosadas al miocardio, que es por donde ellas pues le transmiten pues el impulso, ¿verdad? Entonces eso es principalmente de esta diapositiva. Aquí pues para que lo veamos bien, ¿verdad? No lo habíamos hablado, del haz de Waxman, que es el que va para la aurícula izquierda, el de la aurícula derecha, el tracto internodal, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular y el haz de His. Sus ramas pues derecha e izquierda, y las ramas posteriores de las que nos hablaba. Aquí está bien bonito, me gustó, esto más de acá del internet, y las fibras pues de Purkinje, todas estas, vean, son las fibras de Purkinje, la rama derecha y la rama izquierda, aquí no la marcó, y la rama izquierda, y estas ramitas posteriores. Sigamos. Ahora hablaremos un poco de la irrigación. Acordémonos de dónde nace la irrigación del corazón. Esta es la arteria aorta. Inmediatamente por arriba de las válvulas semilunares se dan los senos coronarios, que es donde nacen pues inmediatamente por arriba de estas concavidades que quedan en el seno coronario, pues se da el nacimiento de las arterias coronarias, que son las encargadas pues de la irrigación sanguínea pues del corazón. Debido a esa constante actividad contráctil que el corazón tiene, pues demanda grandes cantidades de energía.
eh, y que las toma pues primariamente, o sea, primero agarra sus nutrientes pues para él, ¿verdad? Inmediatamente él los toma, porque es a la salida de la arteria aorta, como que dice que ustedes van para acá porque yo los ocupo primero para mí, por decir así, una acción egoísta. No. Entonces el corazón pues necesita un aporte de energía muy importante y sustancial pues en grandes cantidades para poder mantenerse en el funcionamiento pues como él lo requiere. Y el que más depende, el que más demanda, pues va a ser el ventrículo izquierdo, pues demanda oxígeno y demanda pues glucosa, las monedas de energía necesarias. Entonces la irrigación va a ser mucho mejor, todo está irrigado, pero la irrigación va a ser mucho mejor en el ventrículo izquierdo. Por eso que cualquier interrupción o cualquier daño que se dé en esta irrigación cardíaca inmediatamente pues va a dañar a la zona que esté irrigada, siendo la más frecuente dañada la que es el ventrículo izquierdo, por lo mismo, porque tiene más más irrigación. Entonces por eso es el que más frecuente puede salir dañado por problemas en las coronarias. Entonces estas pues nacen de forma lateral, vea, una a cada lado pues de la aorta, por encima pues de las valvas de la válvula aórtica, la coronaria izquierda pues y la coronaria derecha. Son arterias pues musculares, ¿verdad? Son arterias musculares, no son elásticas, aunque provienen de una elástica, pero principalmente son arterias musculares que tienen un tamaño medio. Estas pues discurren por encima en el pericardio, van por el pericardio y mandan sus ramas al interior del miocardio, o sea, atraviesan el pericardio para llegar al miocardio y darle pues la irrigación. Lo hacen pues con un fino lecho capilar, por decir así. Es como ellos le dan la irrigación a las células musculares pues del corazón. La parte tal vez menos irrigada del músculo del ventrículo izquierdo, porque sí va a tener alguna zona que no tiene muy buena irrigación, pero sí tiene irrigación, es la que se encuentra pues por debajo del endocardio, o llamada también el subendocardio, o sea, la zona donde tiene contacto. El endocardio es la parte interna del corazón, la que tiene contacto con la irrigación, con el flujo sanguíneo. Por abajo del endocardio está el miocardio. Entonces esa zona es la zona de más baja irrigación a nivel del miocardio. Por ende, ahí es donde más frecuentemente se va a dar, o ahí va a iniciar algún problema de isquemia que se haya provocado pues en el corazón. Entonces, y siendo ahí pues la zona donde comienza pues un daño por una isquemia. Esta escasa perfusión, pues, o sea, que no hay buena perfusión, es lo mismo que irrigación. Esta escasa perfusión, combinada con el aumento de la tensión parietal durante la sístole, o sea, la fuerza de contracción que aparece, determina que la región subendocárdica sea la zona pues de la pared ventricular donde es más sensible o más predispuesta a lesiones isquémicas. Las venas tributarias, estas discurren a la par pues de las arterias coronarias principales o de las ramas de las arterias coronarias, drenando pues en un gran conducto que se llama seno coronario. Entonces el seno venoso coronario, donde discurre específicamente en la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El surco auriculoventricular en la cara pues posterior del corazón. Esto lo hace antes de abrirse en la aurícula derecha el orificio del seno coronario. Ahí vamos a encontrar la desembocadura. ¿Qué más? Fíjense que hace poco les dije yo, y ahorita acabo de caer en la cuenta de una equivocación,
que les decía que en la arteria aorta encontrábamos el nacimiento de las venas coronarias. Por arriba les decía de las valvas semilunares, y esa concavidad les estaba manifestando que se llama seno coronario. No, se llama seno aórtico. Ahí discúlpenme, por estar viendo la imagen aquí, se me fue la onda. Es seno aórtico. El seno coronario es venoso. O sea, el seno coronario se refiere a una zona donde confluyen las venas que traen la sangre, o lo que recogen la sangre del corazón. Ese es el seno coronario, como nos describe ahí, está en la cara posterior del corazón. Entonces, donde nacen las arterias coronarias es por arriba de la válvula semilunar, específicamente en el seno aórtico. Ahí rectifico y ustedes rectifiquen también, por favor. Miren, faltan 6 diapositivas. Me faltan 6 diapositivas todavía. Voy a tener que hacer una pausa. Ahorita pues me necesitan para una cosa. La voy a dejar así. No le voy a poner, yo creo que esta es la parte 5 ya. No le voy a poner parte 6 a lo que nos falta. No, solo vamos a poner que es parte 5, una de 2, y la otra va a ser parte 5, 2 de 2. Así que voy a tener que, no lo puedo dejar en pausa porque me voy a tardar mucho, y después de 10 minutos de este programa automáticamente vuelve, se activa solo, y ahí pues me friega a mí, ya me dañó alguna, que yo lo dejaba en pausa. Cuando le hice la actualización me pasó esto, entonces lo voy a tener que mejor cortar.